Sziasztok, hola amigos, mi nombre es Ferenc. Hoy estamos conmemorando 100 años de la firma del Tratado de Trianón. Acompáñame a descubrir un poco qué sucedió al final de la Primera Guerra Mundial y cómo Hungría llevó a perder 2/3 de su territorio. El Tratado de Trianón fue un tratado de paz, entre comillas, firmado después de la Primera Guerra Mundial entre los aliados y el Reino de Hungría el 4 de junio de 1920. Fue firmado en el Gran Palacio de Trianón, en Versalles, Francia. El tratado establecía la nueva situación de Europa, en la que los estados habían ordenado reemplazar el antiguo Reino de Hungría después de la desaparición del Imperio Austrohúngaro. Los estados aliados eran Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, el Reino de Italia y Japón, y los estados asociados fueron Rumanía, el Reino de los serbios, croatas y eslovenos y Checoslovaquia. Hungría, como parte del Imperio Austrohúngaro, fue uno de los países derrotados en la Primera Guerra Mundial. Al principio del siglo XX, Hungría era considerada como una nación orgullosa, poderosa, que además estaba celebrando su aniversario número 1000. Como nunca antes se habían construido dentro del territorio húngaro obras de envergadura tan grandes como el primer metro subterráneo en Europa, el castillo de Vajdahunyad o el Parlamento húngaro. Así como las locomotoras de alta tecnología eléctrica creadas por la compañía Ganz. Hungría estaba confiada como nación y muy optimista acerca de su futuro. En los Juegos Olímpicos de Verano de 1920 se creó el programa Shango de ayuda, además de la creación de nuevas calles y ferrovías. No había un solo indicio de la enorme tragedia que estaba esperando solamente a la vuelta de la esquina. Una profunda consternación luego de la Primera Gran Guerra causó indignación a lo largo y ancho del país. Como nunca antes, una nación había sido denigrada, disminuida, como lo fueron los húngaros en el otoño del horror de 1918. En una atmósfera llena de revanchismo, el imperio de más de 1000 años de antigüedad fue desmembrado por Trianón como en la mesa de un carnicero. La principal razón para dividir el país fue la liberación de naciones extranjeras quienes alegaban opresión por parte del Reino de Hungría, así como lo llamaban ellos la cárcel de las naciones. Sin embargo, después de Trianón, muchos húngaros fueron dejados fuera del país y ni siquiera remotamente ganaron los mismos derechos que tuvieron los rumanos, los serbios o los eslovacos. A pesar de que ellos podían usar su lengua materna cuando tuvieran la necesidad de ir a las oficinas públicas, aún así, ellos se consideraban perseguidos. Incluso los billetes fueron emitidos en los 6 idiomas del Reino de Hungría, incluso hasta la Segunda Guerra Mundial. Los jueces crueles del Entente forzaron una extrema e injusta sentencia ante Hungría, llamándolo cínicamente Tratado de Paz. Nunca antes un país había sido tratado tan irresponsable e inescrupulosamente como lo fue en 1920, en términos étnicos, de economía o geopolítica. Cerca de 3/4 del territorio, 1/3 de las minas de carbón, 70% de las fuentes de agua, 95% de las estaciones hidroeléctricas fueron tomadas. Hungría fue dependiente de la importación de madera desde el Tratado de Trianón, ya que el 90% de los bosques cayeron en manos foráneas. Las famosas minas de sal húngaras, todas perdieron su conocida reputación mundial. El hierro importado fue tan costoso que hasta incluso en 1989 grandes centros de la industria pesada cayeron en bancarrota. Hoy, las minas están en los territorios arrebatados. Antes de Trianón,
300.000 toneladas de oro y plata fueron producidas en las minas húngaras. Todo por un tratado de paz. Las nuevas fronteras fueron dibujadas injustamente y descuidadamente determinadas. En muchos casos, los llamados aspectos geográficos ganaron prioridad. Se trataron de crear fronteras naturales. Para esto, los representantes del Entente consideraban incluso ríos pequeños y arroyos como aguas navegables. La nueva frontera dividió ciudades, calles, familias y propiedades de los pequeños granjeros. Algunas fábricas cerraron solo porque Trianón simplemente las cortó. En la Gran Hungría, más de 2 millones de toneladas de hierro fueron producidos. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Quién estuvo detrás de las fuerzas misteriosas que hicieron que las almas se hundieran en un odio frío? ¿Por qué fue Hungría la que fue tratada tan salvajemente? ¿Cómo no pudo ser protegida? Ya son 100 años de esta historia. Y claramente no hay una respuesta simple para tantas preguntas, como lo es usualmente en el caso de la historia húngara. Sin embargo, las nuevas generaciones no deben cerrar sus ojos ante estos hechos. Las heridas del pasado siguen abiertas. 100 años después, muchos húngaros se sienten dolidos todavía de cómo el país, cómo el imperio, cómo la gran nación húngara, la Gran Hungría, fue desmembrada sin aviso y sin protesto. Bueno amigos, de esta forma terminamos un pequeño resumen de lo que fue el Tratado de Trianón y por qué esta fecha es hoy conmemorada con mucho sentimiento en Hungría. Felszáll, én csendben figyelem, telik az idő, de nem késő még tár. Várnak a vártnál jobban, keresem a régi tereket, a pultos integet ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok. Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, mindenem dolgozott ég. Meleg az otthontól fűtött. Espero que te haya sido interesante este video. Por favor, compártelo con tus amigos para que sepan qué ocurrió acá
hace 100 años y por qué esta fecha es tan importante en la historia húngara. Mi nombre es Ferenc, esto es Un Latino Magyar, Sziasztok.